Bienvenidos al curso Introducción al diseño de máquinas eléctricas. En este video vamos a hablar de la relevancia de las máquinas eléctricas. También vamos a ver algunas aplicaciones en las que se está haciendo investigación, aplicaciones emergentes, y algunos aspectos generales propios del diseño de máquinas. Como ustedes ya saben, las máquinas eléctricas rotatorias están ligadas de una forma u otra a nuestras actividades diarias. La mayor parte de la energía que se produce es producida a través de máquinas eléctricas rotatorias. Y de esa energía producida, prácticamente la mitad es consumida por motores eléctricos para desarrollar algún trabajo útil, ¿sí? En alguna aplicación, por ejemplo, tan básica como la lavadora de su casa o el refrigerador. ¿Ok? Entonces, las máquinas eléctricas rotatorias impactan en una gran cantidad de aplicaciones con las cuales nosotros lidiamos día a día, ¿sí? Y la principal característica o la principal función de las máquinas eléctricas es de alguna forma facilitar, ¿cierto?, el realizar estos trabajos. Dentro de las aplicaciones en donde se está haciendo investigación o desarrollos nuevos en máquinas eléctricas están aquellas aplicaciones industriales de baja potencia, desde 1 a 200 kilowatts, aplicaciones automotriz y tracción de 50 a 200 kilowatts. En estas dos aplicaciones se están haciendo desarrollo de nuevas topologías de máquina eléctrica o topologías no convencionales. Entonces lo que se busca aquí es aumentar, por ejemplo, la eficiencia en las aplicaciones industriales o en aplicaciones automotrices aumentar la densidad de potencia, ¿ya? Y a bajos costos. Entonces, en estos dos nichos de baja potencia se está haciendo harto trabajo en lo que es investigación en máquinas. Luego, a mediana escala, a mediana y alta escala, o a mediana y alta potencia, se está haciendo harto desarrollo en los generadores de entre 0,3 y 5 megawatts. Por ejemplo, generadores de turbinas eólicas o generadores undimotriz. Estas nuevas, o no tan nuevas ya como los generadores eólicos, pero eh, estas nuevas formas de encontrar, ¿cierto? O de convertir energía mecánica en eléctrica. Y además también en baja y en media tensión, en sistemas de 48 y 3000 volt, en general sistemas eh, de movilidad eléctrica, ¿sí? Trenes, por ejemplo, eh, grandes vehículos con tracción eléctrica, por ejemplo, camiones mineros, ¿sí? Camiones mineros que llevan en cada rueda, por ejemplo, un motor eléctrico de 1 megawatt, ¿ok? Entonces, a ese nivel también se están desarrollando harto investigación en esta área, ¿ok? Y por otra parte, en electrificación del transporte, se está haciendo mucho desarrollo también en diseño de máquinas eléctricas y de sistemas eléctricos en su totalidad, ¿ok? Desde la máquina hasta el convertidor y cómo integrar ambos equipos de tal forma de que el desempeño de todo el sistema, ¿ok? Funcione de forma óptima, ¿ya? Entonces, en estas aplicaciones de transporte o electrificación de transporte, como dice la PPT, tenemos aplicaciones vehiculares, ferrocarriles, aeroespaciales y aplicaciones industriales. Algunas compañías que están haciendo desarrollo en máquinas eléctricas, Siemens y ABB, ¿cierto? Como los grandes representantes a nivel mundial de diseño de máquinas y de convertidores. Eh, También está WEC en Brasil, ¿cierto? Otra empresa que fabrica motores y máquinas eléctricas. Alstom, Nissan, ¿cierto? Tratando de incorporar motores híbridos y motores eléctricos a los vehículos eléctricos. También Toyota, Nidec y así un montón de otras empresas, ¿ok? Todas estas empresas
de alguna forma están haciendo investigación en el desarrollo de nuevas topologías o topologías con mejores características de las que actualmente existen. El diseño de máquinas eléctricas y la teoría que hay detrás de esta área de estudio nos permite establecer la relación entre las distintas variables de diseño, variables geométricas, y los requerimientos de las diversas aplicaciones. Entonces, el diseño de máquinas eléctricas lo que busca es encontrar una relación entre las variables geométricas y las características de los materiales, ¿ok?, con los requerimientos de una determinada aplicación. Naturalmente, dependiendo del requerimiento que uno tenga, va a existir, ¿cierto?, un diseño que va a ser adecuado para ese requerimiento, ¿sí? Y por lo tanto no existe una única solución o una solución óptima, ¿ya? Va a depender del tipo de aplicación, de lo que se requiera, ¿cierto?, de lo que se busque y de las restricciones bajo las cuales se trabaja. Por ejemplo, una máquina en la cual se busca maximizar la eficiencia no necesariamente va a ser igual que aquella máquina que se busca maximizar, por ejemplo, la densidad de potencia, ¿ya? Además, las restricciones van a jugar un papel importante porque quizás la máquina es más eficiente, se escapa de las limitaciones que uno tiene, ya sea de forma constructiva o de características de materiales, etc. El diseño de máquina es una actividad interdisciplinar en donde varias áreas de la ingeniería convergen, ¿cierto?, con el fin de encontrar una solución final. Eh, Tenemos dentro de estas áreas está el análisis electromagnético, el análisis mecánico, el análisis térmico a nivel de sistema. Entonces entra a jugar un papel súper importante en la electrónica de potencia y control. También interviene la tecnología de materiales, factores económicos, en fin, un montón de áreas, ¿cierto? Y de áreas de estudio que convergen en un diseño final. Y por lo tanto, el desarrollo y diseño de una máquina eléctrica no se realiza por una sola persona, sino que se realiza a través de un grupo multidisciplinar, ¿cierto?, con expertos de varias disciplinas. ¿Cuáles son los parámetros de diseño en las máquinas eléctricas? Bueno, los fundamentales son el diámetro de la máquina, el diámetro interno, el externo, el diámetro del entrehierro. Después vamos a ver que el diámetro del entrehierro está relacionado con la capacidad de desarrollar torque y potencia por la máquina. Otros parámetros geométricos como son la altura de ranura, del imán permanente, si es que es una máquina de imanes permanentes, por supuesto, del yugo de rotor, del yugo estator, etcétera, ¿sí? Y también variables, ¿cierto?, de longitud, como la longitud axial de la máquina, la longitud del eje, la longitud del entrehierro, y así, ¿ok? Otros parámetros, no solamente los geométricos intervienen como variables de entrada en el diseño de máquina, también están las características de los materiales, por ejemplo, la densidad de flujo remanente de un imán, la permeabilidad, la característica del conductor eléctrico, aluminio, cobre, superconductores, etcétera, ¿sí? Y también, obviamente, otros factores, ya sea de construcción o limitantes de manufacturas, tolerancias mecánicas, por ejemplo, etcétera. ¿Cuáles son los objetivos que uno se fija a cumplir cuando va a hacer diseño de máquinas? Bueno, depende mucho de los requerimientos que se tenga para cada aplicación, pero podrían ser la potencia eléctrica o la potencia mecánica. En el caso de un generador, ¿cierto? Nosotros queremos desarrollar ciertos eh, megavolt-ampere, ¿cierto?, de salida, o megawatt de salida, ¿cierto? En el caso de un motor, nosotros queremos desarrollar cierta potencia en HP o en kilowatt, ¿cierto?, en el eje. También está requerimientos de eficiencia, características de torque medio, ¿cierto?, o cuánta ondulación tiene el torque, problemas con el rizado del torque, etc. A qué velocidad de operación vamos a trabajar, los niveles de tensión de trabajo,
la capacidad de debilitamiento de campo, por ejemplo, si queremos operar la máquina en un rango amplio de velocidades, ¿ok? Entonces es probable que nuestra máquina va a tener que tener capacidad de debilitamiento de campo y para eso vamos a necesitar un diseño eh, enfocado en esa función, eh, reducción de ruido y vibraciones desde el punto de vista mecánico, ¿ok? Etcétera. Y obviamente el diseño está sujeto a ciertas restricciones, ¿sí? Podemos encontrar la mejor máquina para una aplicación, pero si esa máquina no se ajusta a los requerimientos restrictivos de la misma aplicación o de costos, ¿ok? Entonces la máquina es técnicamente no viable. Algunas restricciones que podemos encontrar son de dimensiones, costos, aplicaciones críticas, en donde no necesitamos, por ejemplo, que nuestra máquina no falle, distorsión armónica, se tolera cierta distorsión armónica en algunas en las señales de tensión o corriente, porque el peso, si es que queremos poner nuestro motor, por ejemplo, en un avión o en una turbina eólica, ¿okay? El peso va a ser una limitante relevante y así podemos encontrar un montón de restricciones. Entonces, resumiendo, los objetivos de este curso se van a enfocar de todas las disciplinas que envuelven el diseño de máquina eléctrica, van a estar enfocados principalmente al análisis el análisis electromagnético de las máquinas rotatorias. Vamos a ser capaces de desarrollar modelos analíticos de las máquinas, o también vamos a ser capaces de analizar a través de métodos numéricos basados en el método de elementos finitos. Y finalmente vamos a establecer algún diseño de una máquina de imanes permanente.